Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los invitados, a los protagonistas del debate de hoy. Ya han visto ustedes el título, Alcaldes del Sur. Bien, contamos con la presencia de doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, alcaldesa de Granadilla y Abona. Señora alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias. También va a participar en este debate don Rafael Llanes Mesa, alcalde de Güímar. Don Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Contamos igualmente con don Eladio Morales Borges, alcalde de Arico. Don Eladio, bienvenido. Gracias. Y también contamos con la participación del concejal de Hacienda del municipio de Adeje, concejal de presidencia del municipio de Adeje, que representa al alcalde don José Miguel Rodríguez Fraga, que por circunstancias por causa de fuerza mayor no puede estar, hubiera querido estar y no puede estar hoy aquí. Los demás alcaldes no han puesto pegas a que esa representación, y lo tengo que decir en beneficio de ellos, en beneficio, digamos, de la apertura que asiste a este programa y a quienes participan en él, no han puesto absolutamente ninguna pega, dadas las circunstancias del señor Rodríguez Fraga, de su imposibilidad de estar aquí, de que lo representase tan dignamente como lo representa don Marcos Barrera González. Don Marcos, bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, es habitual que recordemos a todos ustedes esos 3 puntos que son algo así como la personalidad del Canal 8. Todos ustedes lo saben, pero siempre lo recordamos. Este es un canal pluralista. Aquí pues invitamos a personas de todos los partidos políticos, de todas las creencias, de todas las posiciones, porque pluralista es nuestra sociedad y por lo tanto tratamos de seguir. Es, por supuesto, marcado por la presidencia y por la dirección de este canal. También este canal, además de pluralista, su capital es 100% tinerfeño, canario, y estamos gracias al apoyo de todos ustedes en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto del archipiélago canario. No lo decimos nosotros, lo dicen medidores imparciales que se dedican a estos menesteres de detectar, señalar quién goza de mayor favor del público. Es habitual que, si ustedes lo desean, puedan participar, es habitual la invitación, puedan participar en el debate a través de sus comentarios, de sus puntos de vista. En este momento tienen en pantalla, a pie de pantalla, la dirección electrónica, comuníquense con nosotros y háganos llegar sus críticas, sus puntos de vista, lo que a ustedes se les ocurra. Queremos que el programa sea dinámico y sea participativo. Aquí sí hemos dicho que optamos por el pluralismo, que siendo una empresa privada tratamos de cumplir con las exigencias de un servicio público, pues también, evidentemente, en esa participación cívica. Y nada más, vamos a escuchar esa información que nos abre los programas, siempre elaborada por los servicios informativos de Canal 8. Escuchemos esa introducción. Santiago del Teide y Candelaria, extremos de la considerada zona sur de la isla de Tenerife, entre ellos Guía de Isora, Adeje, Arona, San Miguel, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar y Arafo, todas ellas por el litoral, como localidad únicamente de Monte Vilaflor, pueblo que alcanza la mayor altitud de España. De estos 12 municipios no podemos decir que mantengan un modelo idéntico, y es que si bien Candelaria actúa como ciudad dormitorio del área metropolitana, Arona y Adeje son fundamentalmente espacios turísticos, y otros de los municipios empiezan ya a despuntar también dentro de este sector. Algunas voces del ámbito del turismo aseguran que la moratoria ha facilitado la renovación de la planta alojativa y ha permitido que instalaciones hoteleras de primer nivel se hayan instalado en esta zona de Tenerife, aunque esto justamente
ha venido a coincidir con la crítica coyuntura económica. Hablamos hoy de una comarca de la isla bastante diversa, lo que en las 2 o 3 últimas décadas se ha explotado, relegando a un segundo plano, fuera de la conurbación Santa Cruz-La Laguna, al norte de la isla. Aunque eso sí, ambas áreas comparten 2 viejas demandas que continúan sin ver satisfechas, la de un medio de transporte o infraestructuras viarias eficientes y la de una red sanitaria adaptada al espectacular crecimiento demográfico, focalizada sobre todo en la construcción de un centro hospitalario. Se está terminando ya la primera fase de ampliación de la autopista TF1 a 3 carriles. Está en marcha la ejecución del anillo insular. Se está empezando a proyectar el tren del sur y se está construyendo el complejo hospitalario y sociosanitario de El Mojón. Iniciativas que se presentan, que requieren de una gran inversión y que se saltan los plazos de finalización mientras la ciudadanía las sigue exigiendo. Exigen también, en los tiempos que corren, unos servicios sociales adaptados a la crisis, y en eso juegan un papel fundamental los ayuntamientos como administración más cercana. En el sur preocupan igualmente los proyectos de desaladoras que históricamente se han planteado y tampoco se han hecho efectivos. El futuro del sector del tomate, en su día uno de los motores económicos, o el relieve que puede llegar a adquirir, de hecho ya lo hace, la explotación de las energías renovables, dadas las específicas condiciones de sol y viento de esta zona de la isla. El mayor problema de todo esto es que varias de estas competencias corresponden a administraciones de ámbito superior. Se insta a los alcaldes, como dirigentes también más directos, a que las hagan extensivas. Este ha sido el informe inicial, sin ningún ánimo, por supuesto, de dirigir o de encauzar el debate, sino como un pretexto, primero, pues para dar pie a las intervenciones de los invitados que nos honran con su presencia. Bien, doña Carmen Nieves tiene la palabra. Bien, yo creo que después de haber escuchado este resumen de lo que podía ser pues una visión global de lo que representa el sur de la isla, estos 12 municipios, respecto del global de la misma, yo creo que estamos en disposición de, si se quiere, un poco de ser reivindicativos en defensa de este sur. Durante demasiado tiempo, las cuestiones relativas a los intereses de los ciudadanos del sur, a las necesidades y las demandas de los ciudadanos del sur, no han sido una prioridad, al menos, aunque lo hayan sido vocacionalmente, no lo han sido desde el punto de vista de los logros por parte de la clase política en general. Yo creo que nos toca, como representantes más cercanos y más directos de los ciudadanos, ser bastante más reivindicativos a la hora de exigir de otras administraciones, de todas, con independencia de los colores políticos que en cada momento la gestionen, el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos del sur. Un ejemplo evidente es el Hospital del Sur, que es una necesidad apremiante, es una necesidad urgente. Si se preguntara a todos los ciudadanos, yo creo que serían muy pocos los que no lo incluyeran dentro de las demandas prioritarias para todos nosotros, y desde luego yo creo que también es fundamental acudir, me gustaría introducirlo en el debate, a otro criterio, y es el necesario equilibrio entre desarrollo económico, que en esta isla pues, ha representado y representa al sur, riqueza económica, bienestar social, pero también necesaria protección del entorno, del medio ambiente, del territorio, de la isla en general. De otras cosas porque, por lo menos yo no entiendo que se pueda defender una protección a ultranza del territorio si eso impide que la gente tenga una calidad de vida razonable. Eso no es viable y los ciudadanos no lo entenderían ni lo aceptarían. Pero tampoco es viable una defensa desarrollista excesiva sin entender que las decisiones que se toman cada día que afectan a nuestro entorno afectan a los actuales ciudadanos y a las generaciones venideras. Me parece que ese es un debate fundamental, sobre todo en el sur, porque, reitero,
ha sido durante muchos años, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo el motor económico de la isla. Muchas gracias, doña Carmen Nieves. Don Rafael Llanes. Bueno, yo creo que la zona sur que se plantea desde Candelaria hasta Santiago del Teide es múltiple y diversa, tal y como ha dicho. Hay muchos sures, ¿quiere usted decir? Muchos sures. Yo recuerdo en mi partido, para diferenciar, se decía la zona sur y la zona sur-sur, como diciendo que había una zona. Evidentemente el Valle de Weimar tiene un componente importante en cuanto a sus vínculos con el área metropolitana, pero evidentemente los túneles de Weimar son la puerta del sur, Y nuestro municipio cabalga justamente entre las dos zonas. La mitad del municipio está después de los túneles y la mitad del municipio antes. Siguiendo las palabras de Carmen Nieves, yo creo que comparto con ella en que ha faltado planificación en la isla de Tenerife. Es decir, la isla de Tenerife en los momentos de crecimiento económico importantes que empiezan en el año 93, 94, después de aquella pequeña crisis del año 92, nosotros crecemos de una forma espectacular, España al doble de ritmo que Europa y Canarias al doble de ritmo que España, y curiosamente ahora en la crisis España decrece a una mayor velocidad que Europa y Canarias también el peor punto de España. Eso quiere decir que no hemos hecho las cosas bien, no se ha planificado adecuadamente y hay tres aspectos de esa planificación que yo creo que es un ejemplo claro para los ciudadanos. En primer lugar, el transporte. Se ha incentivado el hecho de que el transporte sea cada persona con su vehículo, poniendo carriles y más carriles de autopistas que no conducen a nada, y nunca se ha apostado por el transporte colectivo. Todavía hoy no está hecho el plan insular de transporte, que es el documento que ordenaría el papel de los trenes, tranvías, guaguas, taxis, etc. No está hecho. Se ha improvisado un tranvía, se van a poner unos trenes que yo creo que son acertadísimos, el tren del sur y el tren del norte, pero no está hecho el documento que tiene en el que el papel que deben jugar en esas nuevas infraestructuras, el taxi y la guagua. En segundo lugar, el tema de los residuos. No está debidamente planificados los residuos. En el año 85 se plantea el PIRS y desde entonces, que se fue don José Segura del Cabildo, hasta ahora muy poquito se ha avanzado y aquí don Eladio nos podría dar una conferencia al respecto. No se ha avanzado adecuadamente. Y el tercer punto en el que yo creo que es una demanda del sur clarísima es el hospital. ¿Cómo es posible que 15 años después de decir que se quiere construir el hospital, todavía estemos esperando por el hospital, mientras otros proyectos menos importantes para la ciudadanía, a lo mejor más importantes desde el punto de vista electoral, han salido y ese no? Muchas gracias, don Rafael Llanes. Don Eladio Morales. Bueno, cuando uno tiene unos años y además lleva mucho tiempo en la administración, pues tiene que reconocer con sinceridad el avance espectacular que ha tenido la isla en general y el sur en particular, ¿no? Se comenzó en los años 60 y pico, 70, con esa autopista del sur sin la cual no hubiéramos podido estar hablando de lo que hoy estamos comentando aquí. Don José Miguel Galván tuvo una visión de futuro impresionante para el sur de la isla. En el sur de la isla es donde se ha hecho el mayor aeropuerto de las Islas Canarias, el transoceánico, donde se ha previsto ese gran puerto, ese gran polígono industrial de Granadilla de Abona, y donde está el desarrollo económico mayoritario de la isla. Cuando los alcaldes del sur y del norte nos reunimos, ellos se encuentran molestos porque creen que la isla está desequilibrada hacia el sur y aquí se está demostrando lo contrario, que no es verdad. O sea, la isla ha ido por delante en su desarrollo económico en relación con la dotación de servicios públicos. Yo recuerdo cuando Granadilla, Arico, no había un ELCO. Teníamos una planta, don Antonio González, precisamente en Granadilla, que nos costó mucho desentendernos de ella para poder tener energía permanente, porque una noche no había luz y a la siguiente tampoco. Tuvimos muchas dificultades. ¿Quién va o viene? Hace poco que vino gente de Venezuela, que habían ido a Venezuela, Argentina, a Uruguay, y regresaron aquí invitados por el gobierno de Canarias, y fueron a una visita por el sur, estaban asombrados, no se lo creían, ¿no? El desarrollo de Adeje, el desarrollo de Arona, Granadilla también, otros municipios, ha sido espectacular, hasta Santiago del Teide. Quizás se quedó muy atrás lo que es Arico, lo que es la propia Weimar, Fania,
De hecho, lo que es Güímar, Fania, Arico, estuvimos en 2 ocasiones reconocidas por el Estado con marcas de acción especial por su deficiente desarrollo que teníamos, ¿no? Pero yo creo que siendo positivo y aún reconociendo en estos momentos de gran dificultad, tenemos que trabajar en positivo, ¿no? Yo creo que se perdió muchísimo tiempo, y soy testigo de ello, en la planificación del Hospital del Sur, porque algunos políticos no querían Hospital del Sur. Y yo soy testigo de haberme reunido con consejeros de aquella época: olvídense de Hospital del Sur, porque no va a haber Hospital del Sur. Y costó muchísimo que se aceptase, porque el modelo que teníamos seguramente era otro bien diferente. Un hospital grande en Santa Cruz Laguna, los grandes hospitales, y la gente tenía que venir de toda la isla hacia esos lugares. Nos costó muchísimo, muchísimo, y fue precisamente con los gobiernos últimos que hemos tenido cuando eso se reconoce. Y luego ha venido la financiación. Yo he creído y creo que el gobierno tiene que hacer el mayor esfuerzo posible en estos momentos, más que nunca, no solo para que se termine el hospital desde el punto de vista sociosanitario, el social lo está haciendo el Cabildo y se continúa, el sanitario, la Consejería de Sanidad, no solo por la recepción que van a tener de enfermos de la zona, sino también por emplear gente. En estos momentos el gobierno del Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y el propio ayuntamiento debemos hacer toda la obra pública posible para que se coloque gente y para que se tengan servicios. Yo creo, aunque está la alcaldesa aquí y sé que su opinión es contraria, siempre he estado, y hemos estado los alcaldes, a favor incluso del puerto de Granadilla, porque queremos que lleve desarrollo. Eso sí que le parece, se puede debatir ahora a continuación en la segunda parte. Claro. Si quieren entrar en debate, empezamos por el puerto de Granadilla, ¿no? Nos faltaba ahora en esta primera intervención que hablase don Marcos Barrera. Adelante. Bueno, intervenir en principio al final siempre implica que estén muchas cosas dichas en todo caso, porque yo creo que en este caso las necesidades son comunes, todos coincidimos en esas necesidades, y cierto es que el sur, como comentaba doña Carmen Inés Gaspar, la alcaldesa, que es el motor de la isla, eso no hay que dudarlo de ninguna de las maneras, y sí que es cierto que hay que poner en solfa el cierto abandono que ha habido con el sur en cuanto a muchísimas cuestiones, en todo caso infraestructuras que hemos comentado. Se está desarrollando ahora las primeras fases del anillo insular, que es un elemento absolutamente fundamental, y el proyecto también del Tren del Sur, que al final eso va realmente a integrar la isla en sí misma y va a convertir a Tenerife, esperemos que lo conviertan a Tenerife, en una gran ciudad. Al final el transporte guiado, como puede ser el Tren del Sur, y el cierre del anillo insular son 2 elementos fundamentales, y sobre todo que con este tipo de infraestructuras a buen seguro que evitaremos muchísimos problemas de deslocalización de la población, haremos lógicamente la gran masa del parque móvil insular pues se aquilatará y no creará esas distorsiones incluso ecológicas que se están produciendo teniendo este tipo de infraestructuras, y fundamentalmente el Tren del Sur. Todavía no es una realidad, los proyectos, el plan especial para el tren pues se acaba recientemente de aprobar, y el anillo insular se está comenzando. Son obras de infraestructuras altamente demandadas, lógicamente, sobre todo el anillo insular, y yo sí que he hecho en falta en este tipo de proyectos la dilación que existe desde que se proyectan y se aprueban hasta su ejecución, porque lo cierto es que cuando estos proyectos se piensan y se proyectan, pasa demasiado tiempo y al final, cuando se terminan, ya están infradimensionados respecto a las necesidades de la población. Lógicamente el tema de la sanidad es un elemento fundamental, y sobre todo en el sur, con una carencia importante y una necesidad importantísima de ese centro hospitalario, en principio sociosanitario y hospitalario, que la verdad es que se necesita que se empuje, y fundamentalmente ahora, como decía don Eladio, son las administraciones locales las que tenemos que dar el do de pecho para pues, sacar licitación pública, actuar y ejecutar esas obras que podrían aquilatar el tema del paro en cierta medida en nuestros entornos y en la isla. Y en ese caso las administraciones tenemos un plus de responsabilidad, y también nos toca pues, exigir de aquellas administraciones que son las competentes por parte de los ayuntamientos la continuidad, la consecución y la finalización de esos proyectos, que a veces son deudas históricas además. Bien, muchas gracias. Enseguida estaremos con ustedes en la segunda parte del debate, porque se nos ha ido la primera con esta primera intervención de cada uno.
Bien, están ustedes en Canal 8 con el debate titulado Alcaldes del Sur. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate. Don Rafael Llanes Mesa, alcalde de Güímar. También nos acompaña doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, alcaldesa de Granadilla de Abona. Don Marcos Barrera, concejal de Presidencia, que representa a don José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje. Y igualmente está con nosotros don Eladio Morales Borges, alcalde de Arico. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos con la segunda. Iba a intervenir sobre el puerto de Granadilla, iba a intervenir don Eladio. Vale, yo ¿Usted lo considera necesario? Lo cito como una de las grandes infraestructuras. No, bueno, cuando uno lleva mucho tiempo en política, evidentemente ha trabajado por lo que cree que es conveniente para la isla y así han sido los ayuntamientos del sur en el modelo de desarrollo que hemos creído, ¿no? Y en estos momentos más que nunca, ¿no? Yo decía antes de entrar en los estudios que se agradece en estos momentos de dificultad los encuentros, ¿no? Que apagar las pasiones políticas que pueda haber, pero es necesario reencontrarnos, discutir sobre lo que nos puede crear desarrollo, no solo ya en Tenerife, sino en las Islas Canarias, ¿no? Y comentaba yo que en recientes conversaciones o encuentros que hemos tenido con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y ante la dificultad tan fuerte que tenemos, es bueno para todos pues que intentemos desarrollar aquellos proyectos que pueden estar empantanados, que pueden provocar desarrollo presente y futuro, porque es lo que necesitamos en estos momentos más que nunca, independientemente del respeto que hay que tener siempre por las discrepancias o por las formas de pensar diferentes, ¿no? En un momento como este. Y antes alguien dijo, me parece que fue Rafael, pues la posibilidad que en los desarrollos de energía alternativa. Da la casualidad que Arico quizá en el momento que creyó conveniente en las normas subsidiarias en el año 97, ya previmos y de hecho contamos con el segundo parque eólico del sur de la isla, después del ITER en Granadilla, y se ha desarrollado de una manera importante pues este aprovechamiento de energía limpia dentro de nuestro municipio, ¿no? Es verdad que quizá no en la medida que puede llegar al más pequeño, por ejemplo, al propietario de invernaderos que estamos ahora y que se ha colapsado el transporte, con lo que vamos a tener en los próximos días una reunión con UNELCO, Endesa, Industria, Cabildo, Ayuntamiento, a ver cómo podemos ir resolviendo esto. En la parte de residuos, ¿no? Pues Arico se traga todos los residuos de la isla, pero Dios nos libre que no se hubiese hecho algo, porque es verdad que era terrible antes los malos olores cuando uno pasaba por la autopista, pues gracias al esfuerzo que se ha hecho entre todos, pues yo creo que el modelo está cambiando, ¿no? Y para ello se tiene uno que implicar de una manera importante. Rafael ha tenido la doble vertiente de ser consejero del Cabildo y alcalde de Güímar, ¿no? Y sabe, por ejemplo, su municipio lo que ha sufrido con las excavaciones o las extracciones de áridos en su municipio que lo machacan. Pues hay que ser solidario. La isla, cuando una parte de la isla beneficia al resto, tendrá que ser solidario y meterse en el concepto, que es lo que digo con Granadilla, pero respeto, por supuesto, el posicionamiento que siempre ha tenido muy claro la alcaldesa, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por cierto, una pregunta periodística sin ningún ánimo de perversión ni nada parecido. ¿Está recibiendo el Ayuntamiento de Arico las compensaciones económicas comprometidas con puntualidad? Bueno, ahora, da la casualidad que este año, una vez aprobado el Plan Territorial Insular de Residuos, pues ya se ha comprometido de una manera permanente la cantidad a compensar a Arico. A buen seguro sea la que Arico ha demandado, con lo que estamos estudiando para reclamar, porque creo que tiene que ser superior, ¿no? Pero del resto también me consta que los ayuntamientos de la isla han llegado a un acuerdo con el Cabildo para pagar la parte proporcional de esos 1.600 millones que se le adelantó a Arico entre el año 2001 y 2004. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. ¿Pero está en vía de ejecución ya eso? Sí, sí. Bien, bueno, estábamos fundamentalmente con el puerto de Granadilla, don Rafael. Bueno, sobre el puerto de Granadilla hay que decir que el PIOT de Tenerife, es decir, el Plan Insular de Ordenación, que ordena toda la isla, prevé desmantelar el puerto de Santa Cruz para trasladarlo a Granadilla y allí construir un macropuerto. Aún lo dice así el PIOT. Ante esa posición nosotros estamos en contra. Nosotros creemos en un puerto en Granadilla dimensionado a las necesidades que el sur necesita y dimensionado al polígono industrial que allí se está ubicando. Naturalmente, todo lo que estamos hablando al final depende de planificación, incluido lo que decía ahora muy bien Eladio, por ejemplo, lo que hemos sufrido nosotros con los barrancos de Güímar, en los que
por falta de planificación insular. Ahí se contemplan 8 millones de metros cuadrados para extracción de árido, no se ordena y al final tenemos 6 huecos de 80 metros de profundidad y del tamaño de 2-3 campos de fútbol, y hemos tenido que precintarlos. Y ahora tenemos el compromiso, y aquí tengo que decir que el Ayuntamiento de Güímar, por unanimidad, y el Cabildo de Tenerife, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, ahí tengo que decir que el presidente del Cabildo y la consejera de Planificación, doña Pino León, han dado la talla, y por unanimidad el Cabildo aprobó modificar el PIOT para dejar ese barranco sin ser zona extractiva, para que se redacte un plan de canalización de los barrancos y recuperación medioambiental. ¿Usted le ha afectado judicialmente este asunto o no? Nosotros hemos tenido que ir al juzgado. Desde el año 96 se firman unos decretos y es el juzgado quien al final nos da la razón, y hemos podido precintar todas las extracciones de árido. Para nosotros fue una inmensa alegría, pero especialmente el acuerdo plenario del Cabildo. Oye, y sin salir de la isla, sí. Solo es otra preguntita periodística. ¿Usted ha recibido alguna presión? Porque su antecesora sí que ha recibido alguna presioncilla. ¿Ha recibido alguna presión? Lo cual no quiere decir que le haya influido en su ánimo ni tal, en sentido contrario a la política que ha seguido el Ayuntamiento. Naturalmente, en el momento en el que yo llego a la alcaldía y planteo cerrar las extracciones de árido de manera rotunda, recibimos presiones, para decirlo periodísticamente, unas presiones muy importantes, que naturalmente... Pero naturalmente, muy peligrosas, porque doña Cita... Bien, bueno. Cuando un político está decidido, cree tener la razón y cree firmemente en lo que defiende, pues continúa adelante sin ningún temor. Y así hemos seguido, pero le digo una cosa, este alcalde apoyado por todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Huelva. Es importante porque a veces no es el caso, los que están aquí protagonizando este debate, porque a veces ese poder democrático que da la representatividad se supedita al poder, voy a decirlo suavemente, al poder fáctico, que no democrático, de intereses que son legítimos pero que no obedecen al bien común. Y ahí, efectivamente, puede haber presiones, claro, cómo no. Es que ¿Qué cosas se me ocurren a mí preguntar? Sí, me perdonan solo un segundo, vamos a ver. Sí. Eran extracciones de árido ilegales, sin pagar los impuestos correspondientes, y se estaban haciendo de oro. Bueno. Y entonces de repente llega un alcaldito de pueblo y dice, como la canción aquella, llegó el comandante y mandó a parar. Y eso, naturalmente, tiene sus consecuencias. Claro. Don Marcos. Bueno, Granadilla. Puerto Granadilla. Usted estará con su partido. Puerto Granadilla, sí. Lo que sí es cierto es una cuestión que yo creo que es un elemento también importante, que el Puerto de Granadilla supondría una infraestructura muy importante para esta isla, una infraestructura que daría servicio al sur de la isla y a la isla en su totalidad, y descongestionaría lógicamente el puerto de Santa Cruz. Pero en este caso yo creo que los momentos en esta vida, como decía Ortega, el yo y las circunstancias, que a veces las circunstancias mandan mucho, el momento actual también exige de los responsables políticos de todas las administraciones con respecto al puerto tener que tomar decisiones de discutir y debatir los proyectos y todas las circunstancias, por supuesto, pero no debemos perdernos en la discusión, que se nos pasen los momentos y al final que esa gran infraestructura que tenga que servir para lo que tiene que servir, se nos aquilate en el tiempo y al final estemos como otras infraestructuras de esta isla que 15, 20 años después empiezan a realizarse y al final flaco favor nos hacemos a nosotros mismos. En este caso sería una gran inversión y yo creo que sí que debe existirlo, con las modulaciones necesarias y las actuaciones medioambientales que sean necesarias. Bien, muchas gracias, don Marcos Barrera. Doña Carmen Nieves, su turno. No le voy a preguntar a usted si ha recibido presiones. Bueno, si quiere le contesto. Contéstelo. Todos, evidentemente, claro que he recibido presiones, pero fíjese, a lo mejor he recibido presiones más intensas por cuestiones concretas como puede ser una licencia de determinada actividad en el polígono que por el tema del Puerto de Granadilla, lo cual es curioso, pero yo siempre digo que lo importante de las presiones no es la fuerza que se ejerce, sino la que uno es capaz de soportar.
Y como decía aquí el alcalde de Güímar, evidentemente si uno está convencido de que hace lo que tiene que hacer, bueno, pues yo creo que eso le da a uno la suficiente fortaleza como para resistirla. Venga, Mire, dicho eso, tengo que decirle una primera cuestión, y es que si usted me pregunta como alcaldesa de Granadilla, mi obligación, porque así lo ha acordado el Pleno, es defender el puerto de Granadilla, entonces no tendremos ningún debate. Si usted quiere preguntarme como miembro de Coalición Canaria en Granadilla, entonces le contaré la posición que tenemos nosotros en Coalición Canaria en Granadilla. Pues cuente. Bien, pues distinguiendo y reiterando que como alcaldesa es mi obligación defender el puerto porque el Pleno por mayoría así lo ha acordado. O sea, que cuando un pleno hace un acuerdo, adopta un acuerdo, es obligación de quien ocupa la alcaldía atenerse Incluso a ese aunque acuerdo. discrepe de ese acuerdo, es una cuestión de respeto democrático. Aunque le duela. Efectivamente, y aunque crea que no es lo mejor, aún así es una cuestión de respeto por la institución plenaria. Bien. Dicho esto, escuchaba atentamente a Rafael, el alcalde de Güímar, cómo comentaba, por ejemplo, qué es lo que pasaba con los áridos, con independencia de los áridos, la extracción de áridos en Güímar, con independencia de que existiera una regulación en ese momento o una autorización administrativa o no. El alcalde de Güímar, algunos dicen que haciendo barbaridades, igual que lo pueden decir de mí respecto de Granadilla, del puerto de Granadilla, ha defendido lo que cree mejor para su municipio. Hay gente que lo llamará insolidario con el resto de la isla, porque la isla necesita áridos. Ese comentario también se ha escuchado. Sin embargo, defiende lo que cree que es mejor para Güímar. En nuestro caso hemos hecho lo mismo. ¿Por qué en un momento determinado Coalición Canaria en Granadilla dice no al puerto en Granadilla? Pues porque lo primero que hicimos es preguntar por qué sí. A diferencia de algún comentario que al menos yo he interpretado así, yo no creo que haya que hacer infraestructuras porque hay paro y porque hay que fomentar obra pública. Yo creo que hay que hacer aquellas infraestructuras necesarias, y hay muchas necesarias. Y por lo tanto, en esas se debe intervenir o se debe actuar para fomentar el empleo. ¿Por qué dijimos que no en su momento? ¿Y por qué seguimos diciendo que no? Porque nadie, con argumentos razonables, si se nos pide que lo apoyemos como un acto de fe, bueno, pues, en fin, los actos de fe son actos de fe. Pero cuando hemos pedido razones, hemos escuchado argumentos como, uno de los primeros, el puerto de Granadilla, el previsto en el PIOT, que es el que está ahora mismo, con independencia de que se ejecute en una de sus fases, no tiene afección medioambiental. Eso se dijo durante mucho tiempo, ustedes lo recordarán, y si la tiene, es tan así que la misma Europa ha acordado medidas compensatorias por la afección que tiene el entorno. Pero bueno, eso no es lo más importante. Puede tener afecciones, pero las compensaciones que supone su ejecución podrían demandar su necesidad. Se dijo también que no se podía ampliar el puerto de Santa Cruz, y se está ampliando de una forma tal que podría almacenar una cantidad de contenedores de TEU bastante considerable. Se dijo en un momento determinado que era necesario porque fomentaba el empleo, cuando todavía no estábamos en esta situación actual. Bueno, cuando se hace un proyecto, todos los que estamos aquí sabemos, y muchos ciudadanos también en sus casas, cuando se hace un proyecto se hace lo que se llama un estudio de seguridad y salud, y es el que determina el empleo que crea. Lo hemos hecho con las obras del Plan E y con cada uno de los proyectos que ejecutamos en nuestras respectivas administraciones. El estudio de seguridad y salud de la ejecución de las obras del puerto de Granadilla establece en el periodo del mes 11 al mes 19 40 trabajadores directos. Habrá también trabajadores indirectos. Pongamos 200 trabajadores, me parece una cifra, en fin, bastante considerable, pero pongámoslo. ¿Compensa esa infraestructura, ejecutar esa infraestructura porque se creen 200 puestos de trabajo? Desde mi punto de vista no. Porque es verdad que el sur necesita muchísimas cosas depuradoras, obras de saneamiento que no tenemos. ¿Por qué no intervenir ahí? Que sí son obras necesarias y que van a crear empleo.
¿Está garantizado que a posteriori se mantenga o se genere nuevo empleo en el funcionamiento del puerto? Evidentemente no. Las navieras se están yendo de Santa Cruz. ¿Cuántas navieras están interesadas en establecerse en Granadilla? ¿Ustedes conocen alguna? Yo le he preguntado y no conozco ni una. Nadie me ha dicho que haya ni siquiera una que tenga interés en establecerse en Granadilla. Además, como todos sabemos, el alcalde de Arico, por ser vecino en especial, es una zona de viento. Es donde se establecen y se ponen los molinos, en fin, la energía eólica se establece en esa zona. ¿Les parece a ustedes que es la zona más adecuada? Hay algún estudio que habla de que al menos 150 y pico días al año el puerto sería inoperativo porque habría vientos de fuerza 5 o superior en el mismo. Lo único que nosotros hemos pedido es, díganos que esto no es cierto, pero no negándolo. Dígamelo con argumentos. Y entonces, a lo mejor, cambiaremos nuestra postura. Yo sigo diciendo, si me permite para finalizar, se hablaba aquí de que se defendía, Rafael decía que defendía el puerto, un puerto dimensionado a las necesidades de Granadilla. Un puerto dimensionado a las necesidades de Santa Cruz. Porque el que está en el PIOT, que se iba a hacer en Granadilla, se redujo, no solo, ni sobre todo desde mi punto de vista, para que Europa aceptara su implantación, sino porque se cogió miedo a la reacción del área metropolitana que decía, oiga, ¿es que se va a llevar usted el puerto de Santa Cruz a Granadilla? Esa es una realidad y por lo tanto, desde mi punto de vista, a Granadilla le preocupa bastante poco a muchísimas personas que deciden sobre el puerto de Granadilla. A nosotros sí nos preocupa toda la isla, pero nos preocupa en especial, como debe ser, como en otros casos de otros alcaldes, Granadilla. Por eso hemos dicho que no, pero seguimos abiertos a que alguien con razones y con argumentos nos convenza de lo contrario. Muy bien, estaremos enseguida con ustedes en la tercera parte del programa con los alcaldes del sur para hablar de las preocupaciones, de las inquietudes, de las realidades, de los proyectos de ese sur. Alcaldes del Sur es el título de este debate que celebramos hoy en Canal 8 y que cuenta con los protagonismos de don Marcos Barrera, concejal de presidencia del Ayuntamiento de Adeje, a cuyo alcalde, a don José Miguel Rodríguez Fraga, representa. También don Eladio Morales Borges, alcalde de Arico, don Rafael Llanes Mesa, alcalde de Güímar, y doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, alcaldesa de Granadilla de Bona. Hemos tenido dos partes del debate y ahora vamos a la calle. Las cámaras de Canal 8 han ido a la calle con una pregunta muy concreta que es ¿cómo definiría el sur de la isla? Vamos a escuchar contestaciones a esa pregunta. Masificado. ¿Masificado? ¿Por qué cree usted eso? Porque hay demasiadas construcciones, hasta las montañas mismo. Extranjero. Porque es lo más que hay ahí. Parece que vas ahí, vas al sur y lo que tienes es otro país. Pues el sur de la isla yo lo definiría como algo que no pertenece a la isla, ¿no? Porque está todo lleno de guiris, va uno, se mete en un bar ahí y parece que está en otro país. Algo como que no es nuestro, diría yo. Turismo, o sea, mucho turismo. Pues de clima muy agradable, ¿no? Sí, bien. No tengo nada en contra del sur. Como un sitio para salir de fiesta o para playa. Para veranear, yo creo. Sí. Árido. Aburrido para los guiris. Para los que no tienen nada más que tomar sol. Un poco catastrófico. ¿Por qué? Demasiada construcción y no muy ordenada. Pues el sur de Tenerife es más cálido, con excepción de Vilaflor, que está muy elevada y produce galerías de agua mineral y galerías de agua, ¿no? Muy bien, agradecemos también, queremos agradecer a todas cuantas personas participan desde la calle en los programas de Canal 8, porque todas sus aportaciones son evidentemente desde la
diferencias, desde la diversidad, pero todas ellas son bienvenidas, ¿no? Don Rafael había pedido la palabra. Bueno, yo... Y también a continuación la ha pedido los demás, ¿no? A ver. Oyendo a las personas que han hablado, se han centrado en masificado, no ordenado, extranjeros. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. En primer lugar, la poca ordenación, es decir, la isla, vuelvo a decir lo que decía antes, no ha estado bien planificada en los años de crecimiento, porque ahora ya la ordenación llega muy tarde, cuando ya está todo hecho. Había que haberlo ordenado en los años 80, que es cuando se inicia la redacción de los planes generales y del plan insular. Por tanto, no ha estado bien planificado. Y ha faltado infraestructuras fundamentales. Antes, creo que Eladio o Carmen Nieves hablaba de las depuradoras, por ejemplo, en el Valle de Güímar. Aún estamos esperando por la depuradora, unas obras que empiezan en el año 95 y hoy, en el año 2009, todavía está sin terminar la depuradora comarcal del Valle de Güímar. Por tanto, ha habido una falta de planificación. Y el otro aspecto que le he oído a las personas que han hablado es el tema de extranjeros, pero en plan despectivo. Yo creo que aquí hay que dejar las cosas muy claras. Es decir, nuestro desarrollo económico en gran medida se debe a esos extranjeros. En gran medida se debe a que hemos sido capaces de atraer un turismo que ha traído desarrollo económico a la isla. Por tanto, todos los ciudadanos tinerfeños tenemos que centrarnos tenemos que convencernos de que esa actividad económica del turismo es positiva para la isla y no verla como algo negativo. Yo creo que esas dos reflexiones Muchas gracias, don Rafael. Había pedido también la palabra don Marcos Barrera. Adelante. Sí, yo un poco para abundar en lo que Rafael comenta, y me sorprende alguna cuestión, porque he oído también que parece cuando van al sur o cuando se está en el sur que se está en otro país, y yo abundaría también en el cierto elemento despectivo al que se refería Rafael, que yo también lo noto en las intervenciones. Tengámoslo claro, esta comunidad autónoma, esta isla de Tenerife, ha optado por un monocultivo, el turismo, y de él vivimos todos, directa o indirectamente todos vivimos de él, y a él nos debemos. Ciertamente en las circunstancias actuales pues ha habido una cierta recesión en el mundo turístico también, pero no tan importante como en el mundo del ladrillo, y eso nos está sosteniendo un poco más, con las expectativas de que no caiga, porque entonces sí que vamos a notar muchísimo más las circunstancias actuales. Yo creo, y además me siento en la obligación de romper una lanza en favor del turismo, sin quitar hierro respecto a la falta de planificación que en las primeras etapas del desarrollismo y del desarrollo turístico se ha tenido. Yo creo que se ha ido corrigiendo, incluso con un exceso de normativa, que comentamos incluso al principio, respecto al turismo y a la ordenación urbanística, pero palabras como guiris, en el sentido de persona que viene de fuera a invadirnos, que estamos en otro país, vivimos de esas personas y de que vengan aquí turistas, tengámoslo absolutamente claro, y yo espero y deseo que siga así, porque el turismo es el elemento motor de esta isla, y casi todas las personas que se trasladan del área de la Isla Baja y del área metropolitana a trabajar al sur de Tenerife, fundamentalmente lo hacen al sector turístico o en servicios relacionados con el sector turístico. Yo me pregunto, ¿qué sería de todas esas personas si hay un repliegue de los turistas y no vienen los guiris a gastarse su dinero aquí? Muchas gracias, don Marcos. Don Eladio. Bueno, yo creo que hay que mirar en un futuro esperanzador y aprender de un pasado que no fue adecuadamente bien planificado, ¿no? Y yo creo que también tenemos nosotros, los municipios y los alcaldes, que asumir nuestras propias culpas. Yo, hablando de Arico, al que represento desde hace muchísimo tiempo, tengo que decir que, por ejemplo, nuestro municipio contaba con un plan general desde el año 1966 que preveía un desarrollo turístico residencial desde Fánes hasta Granadilla, desde la autopista al mar. Un disparate. Menos mal que no se desarrolló. Gracias a Dios no se desarrolló. Descalificamos, por tanto, millones de metros cuadrados con las normas subsidiarias.
el gobierno tuvo que aplicar la ley de directrices porque esto había que frenarlo. Porque no solo ya en Tenerife, vayamos a Fuerteventura, estábamos llenando la isla y eso quizás es lo que hace a la gente opinar de esa manera. Estábamos llenando a la isla de gente de otros lugares que venían a trabajar aquí y que se estaba distorsionando absolutamente todo, ¿no? Y eso no se podía aguantar. De ahí quizás pues ese modelo que tuvo que tomar el gobierno. Hemos pasado en muy poco tiempo de 400.000 habitantes en Tenerife a 800 y pico mil habitantes la isla, ¿no? Yo creo que Arico, que siempre fue, la isla que siempre fue una isla amable, hay que recuperar ese cariño al turista, a la gente que viene a gastar dinero. O sea, yo me he llenado de satisfacción cuando estos días, por mucho que se haya repetido del puerto de Santa Cruz, me lo he visto lleno de cruceros, las calles de Santa Cruz y de la isla llenas de turistas que dejan un montón de dinero. Y siempre se habló de la posibilidad que tiene esta tierra con un clima diferente, con un montón de posibilidades, que vengan aquí con tranquilidad. Hay que brindarles seguridad al turístico, hay que brindarle calidad, que no los engañen, que no le cobren por un cortado un montón de dinero, que los taxistas sean amables. Eso hay que recuperarlo entre todos. Yo creo que tenemos un montón de posibilidades porque Canarias sigue siendo en el contexto mundial uno de los mejores lugares del mundo. Puede que la gente esté un poquito por desconocimiento, pero hay que reflexionar. Esta isla, si no depende del turismo, nos va a ir muy mal. Muchas gracias, doña Carmen. Sí. No me resisto a manifestar algunos de los términos que se dijeron ahora por las personas a las que se les encuestó. El sur masificado, extranjero, otro país, algo no nuestro, tiene un clima agradable, creo que fue lo mejor que se dijo por ahí. Un sitio para ir de fiesta o para ir de vacaciones, demasiada construcción. Yo comparto que hay demasiada construcción y de eso somos responsables todos. Podemos echar las culpas, podemos dividirlas, podemos poner cuotas, pero todos recordamos a plenos dando licencias por la noche antes de que entrara en vigor la moratoria. Entonces, lanzar ahora culpas sobre una falta de una responsabilidad del Cabildo, del Gobierno, que la tiene, innegable, los que ha habido, los distintos gobiernos que ha habido, pero también los ha habido por parte de los políticos municipales, por los alcaldes, por los gobiernos de cada momento, pero también las ha habido por los ciudadanos, porque es lo que deseaban. No creo que los políticos hayan hecho, habrá algún caso, pero cosas contrarias a lo que la mayoría de los ciudadanos querían, porque si no en las siguientes elecciones los hubieran quitado. Yo, si me permiten, creo que hemos basado el binomio turismo y construcción demasiado, y planteamientos como los que ahora vienen, que algunos llevamos manifestando desde hace tiempo, de defensa del entorno, del territorio, de energías limpias. Yo creo que ha llegado el momento en que nos sentemos y que veamos que si no tomamos decisiones valientes y a veces drásticas, el futuro que nos espera es bastante desolador. Muy bien, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una intervención que yo ruego que sea muy breve, de cada uno de ustedes, donde sí van a ser capaces de no dejarse nada en el tintero de lo que hoy pensaban decir. Díganlo, pero por favor díganlo muy escuetamente. Don Marcos Barrera, última intervención. Bueno, yo mi intervención quiero terminar diciendo, lanzando un mensaje de esperanza en este momento de mucha desesperación. Bueno, un mensaje de esperanza en el sentido de que yo creo que la recuperación va a ser posible. A todos nos toca también arrimar el hombro en estos momentos complicados, pues son momentos en que el drama se le pone nombre y cara, y ahí nos toca a nosotros pues dar el do de pecho como responsables y exigir también que el resto de los responsables lo den. Tenemos un plus de responsabilidad y habrá decisiones que tomemos que no gusten, pero hay que tomarlas en ese sentido. Y bueno, en ese sentido nosotros también estamos apostando por eso, salir de la forma más viable posible. Muchas gracias, don Eladio. Pues yo creo que en estos momentos todos tenemos que hacer un esfuerzo importante para lograr reducir burocracia, modificar leyes y que creamos pues, posibilidades de crecimiento que se puede ir indiscutiblemente en el modelo industrial, en un nuevo modelo de desarrollo de las islas, pero haciendo todos un esfuerzo, ¿no? Y desde luego que haya apaciguamiento de la confrontación política porque será positivo para todos, ¿no? Muchas gracias, don Eladio. Doña Carmen Nieves. Sí, yo creo que estamos en una época, como decía, y me gustaría acabar con este mensaje, en el que necesitamos adoptar decisiones valientes, decisiones que nos aboquen a cambiar el modelo que no podemos mantener,
El tiempo ha demostrado, las circunstancias han demostrado que era insostenible. Bueno, pues ahora tenemos que cambiarlo y tender a uno que vaya desde otras perspectivas buscando lo que se tenía antes: bienestar social, desarrollo económico, progreso, respeto al entorno y, desde luego, compatibilizar estos criterios. Si nos escoramos en la defensa solo del territorio y olvidamos las necesidades de nuestra gente, o si nos empeñamos en un desarrollismo brutal por estas necesidades apremiantes y tratamos de seguir rompiendo el entorno, llegará un momento en que pagaremos esas decisiones. Es el momento de ser optimista, como planteaba por aquí Marcos, pero también es el momento de tomar decisiones valientes. Muchas gracias, doña Carmen Nieves. Don Rafael, última intervención. Yo creo que hay algunos políticos y muchos empresarios que están pensando, vamos a esperar que pase la crisis para volver a hacer lo mismo. Si volvemos a hacer lo mismo, tendremos otra vez el mismo resultado. Yo creo que es el momento del cambio de sistema, del cambio de modelo. El Gobierno del Estado va a aprobar una ley histórica de economía sostenible que creo que sea el principio de ese nuevo modelo, y yo creo que la isla de Tenerife se tiene que sumar, planificando bien la isla, a un nuevo modelo económico de respeto al medio ambiente y de nuevas tecnologías. Muy bien, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por, en fin, este protagonismo que nos ha permitido que se hable del sur, que hablen ustedes del sur. Por lo tanto, criterios de autoridad, criterios, posiciones de conocimiento del sur. Y en nuestros debates siempre los invitados se procura que sean muy vinculados al tema que se debate. Bueno, pues porque, aunque sea con distintos puntos de vista, saben de lo que hablan. Y esto evidentemente se ha demostrado una vez más. Ha sido el programa 255, pero se ha demostrado una vez más, pues 255 veces, en esta ocasión también. Y creo que algunos de los razonamientos que aquí han expuesto ustedes van a servir sin duda para que algunas de las apreciaciones que hemos escuchado cambien. No solo hay que tomar decisiones valientes, como aquí se ha apuntado, sino también hay que cambiar, también se ha apuntado a cambiar de mentalidades, ¿no? Pero todos, ¿no? Todos, y también en nuestra visión de esta parte entrañable de la isla, que históricamente, parte entrañable, históricamente ha estado olvidada, todavía la puerta está medio abierta, es decir, la puerta todavía de vez en cuando pues se abre, pero con dificultades, ¿no? Digo, la zona de la puerta. Y, pero en fin, que evidentemente, porque ha habido unas personas también pioneras que en su momento están personificadas en esa figura, digamos, egregia, que fue José Miguel Galván Bello, que con independencia de las ideologías de cada cual, pues fue un gran tinerfeño, un gran español, por cierto, un gran tinerfeño que evidentemente aupó la isla. Vamos a aupar entre todos al sur como aupar al norte, como aupar al área metropolitana, es aupar a Tenerife y es aupar al conjunto de Canarias. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por supuesto, no dejen de comunicarse con nosotros si lo desean. Está en este momento la dirección electrónica al pie de pantalla. Tomen nota, comuníquense. Y decía que tanto a los 4 intervinientes como a ustedes les deseo, pues, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible.